Esta sería nuestra serie número 5 de las emociones. En esta semana vamos a tratar el tema de la rabia, otra emoción básica en el ser humano, junto con la tristeza, el miedo, la alegría. ¿Qué nos trae a la conciencia la rabia? Es importante que nos preguntemos eso. ¿Qué nos ayuda a ver? La rabia generalmente aparece cuando hay alguna situación, relación o respuesta de alguna manera abusiva de parte de algún otro. Cuando hay un exceso, cuando hay alguna injusticia, algo que nos haga pensar que hay una transgresión, que hay un traspaso de los límites del espacio personal. Cuando necesitamos hacer alguna forma de defensa de nuestro espacio vital, de la defensa de nuestros derechos. O sea que de alguna manera busca balancear derechos, compromisos y reconocimiento de nuestros espacios vitales. A veces también tenemos que pensar en la agresión como el instinto básico, como el derecho natural, como lo que nos viene dado desde la naturaleza que se expresa en la emoción de la rabia, como ese instinto protector de defensa. Si no veamos, por ejemplo, a los animales. ¿Qué hace, por ejemplo, un perro cuando se acerca otro perro a su casa, a los límites, a los linderos de su casa, ¿no? Más cuando es otro ejemplar de su mismo sexo. Hay una defensa natural ante esa posible invasión de su propio espacio, de su casa. Y ante esa invasión hace advertencias. El animal hace alguna advertencia ante el otro. Su cuerpo se manifiesta, se expresa. ¿Cómo? Pues levanta la cola de determinada manera, su cuerpo se yergue de alguna forma también que le hace mostrar al otro, aquí estoy yo, ¿qué pasa? Y finalmente le comienza a mostrar los dientes, gruñe. Hay alguna advertencia de no te acerques, ¿sí? Si el otro no entiende o no respeta esos límites, pues seguramente va a haber una respuesta agresiva, de defensa, de contraataque, de parte del que se siente invadido. Hay muchas maneras de expresarse esa agresión. Puede ser como una manera de provocación, puede ser como un intento de obtener algo que instrumentalmente me sirve, ¿sí? Como una provocación o reacción ante alguien que abusa, que actúa como victimario, ¿sí? Pero la agresión ciertamente puede tomar muchas expresiones muy sutiles. Se puede expresar directamente, activamente, sea de forma física, con golpes, de forma verbal, con insultos, pero también de forma muy indirecta, muy sutil, muy enmascarada o disfrazada, haciendo trampas, poniendo trabas, creando rumores o sencillamente omitiendo, no colaborando. Eso también es una forma de agredir. Entonces veamos cómo nosotros mismos y cómo otros en nuestro entorno manifiestan la agresión, que puede ser una forma natural de comunicar la incomodidad, la injusticia o de defenderse,
pero que puede ser manejado indistintamente por cada quien, dependiendo cómo hayamos aprendido a manejar ese instinto agresivo. Y este es otro elemento muy importante. Cómo hemos aprendido a manifestar la agresión en nuestra vida. Cómo la cultura nos muestra que eso puede ser aceptado o no. Cómo en nuestra familia se muestra la rabia. Cómo se refuerza de alguna manera también en nuestra vida. Tiene beneficios extrínsecos o intrínsecos. Cómo los medios de comunicación también, a través de sus películas, de sus programaciones, incluso de los dibujos infantiles, muestran la agresión, justificada o no. Pensemos cuando en la vida asumimos roles de víctima o roles de victimario, porque aunque alguno de ellos prevalezca en nuestra vida, ese juego dinámico en ciertas relaciones cambia de lugar. A veces somos víctimas, a veces somos victimarios. Y de allí también depende cómo hemos aprendido a lidiar con la rabia en nuestra vida. Pensemos en las situaciones abusivas que hemos vivido en la vida, que pueden haber sido desde algunas muy sencillas y sutiles hasta unas mucho más complicadas. ¿Qué, cómo, quiénes transgredieron nuestros espacios psicológicos, nuestra intimidad, nuestro cuerpo, nuestro derecho a expresarnos? ¿Cuándo nos hemos sentido físicamente, emocionalmente o socialmente abusados? ¿Y qué tanto eso ha determinado la manera como nos relacionamos con la rabia? ¿Cuál fue nuestra respuesta ante esas situaciones abusivas? ¿Callamos o atacamos? ¿Nos vengamos? Son posibilidades, pero todas ellas hacen que no necesariamente hayamos asumido, internalizado, asimilado y por tanto expresado asertivamente la rabia. Claro que hay temperamentos de naturalezas más irritables en cualquiera de nosotros. Nosotros lo vemos en los bebés, por ejemplo. Aquellos que no toleran fácilmente esperar, aquellos que no toleran la frustración cuando su deseo no se cumple inmediatamente o de la forma como ellos quieren. Ante todo eso tenemos que estar muy atentos, porque en la vida hay continuamente frustraciones, continuamente deseos que no son cumplidos o satisfechos. ¿Qué hacemos ante eso? ¿Cómo lo vivimos? Entonces, esa rabia la volcamos hacia otros o la volcamos hacia nosotros mismos. A veces cuando no sabemos manejar la rabia, cuando tenemos temor de expresarla o no sabemos cómo expresarla, puede salir de una forma de ataque, de explosión hacia otros, pero también se puede revertir hacia nosotros mismos en forma de culpa, en forma de tristeza, en forma de enfermedades o de somatizaciones. Pensemos, ¿cómo puedo estar agrediéndome en este momento de mi vida? Aceptando algunas situaciones, por ejemplo, no colocando límites claros ante otras personas que nos parezcan justos, que tanto propiciamos las situaciones abusivas. Entonces, el trabajo con la expresión asertiva de los límites sanos de nuestra vida son sumamente importantes. Otro punto sobre la agresión es la intención de la conducta. Cuando hay una intención
explícita o implícita de hacer daño a otros, ahí tenemos que estar atentos. Cuando esa conducta agresiva tiene una intencionalidad clara de daño, es sumamente importante tomar cartas en el asunto. Incluso en algunas ocasiones protegernos, abiertamente protegernos ante la intencionalidad de esa conducta. Socialmente se nos ha incentivado constantemente a ser competitivos, a tener logros, a tener estándares muy altos de los resultados. Y esas para algunas culturas pueden ser manifestaciones de agresión, para otras no. Por eso es muy importante que tengamos esa mirada de lo cultural, cómo se perciben y cómo se interpretan nuestras conductas, cuáles son los acuerdos sociales, cómo nos manejamos con la máscara social y aquello que está aceptado o no está aceptado en nuestro medio, para entender si esa competitividad, si esa lucha por algunos resultados, si la lucha por los derechos puede ser una forma de agresión absolutamente justificada, razonable, o puede ser una forma de agresión que puede llegar incluso a ser una forma de dominación de los otros. Ante esto tenemos que estar muy, muy atentos. De dominación o de burla o de descalificación, que suele generar más violencia todavía, porque aparece el deseo de venganza, el resentimiento, la retaliación, y puede irse complicando la situación. En la cultura griega, específicamente para Aristóteles, en la lista de emociones que Aristóteles propuso, la cólera es la primera emoción. Y fíjense lo que él propone. La cólera aparece cuando hay un sentimiento de ser rebajado o menospreciado. Hoy día, antes se creía que el contrario de esa cólera para Aristóteles era la calma. Hoy en día se cree que el opuesto de esa cólera, el opuesto de la ira o la furia que se puede desatar por ser rebajado, menospreciado, es el reconocimiento. Es decir, que ante los agravios, ante las persecuciones, ante el menosprecio, es sumamente importante validar la emoción de la rabia de esa persona que se siente agraviada, darle reconocimiento a su emoción, entender cómo se ha sentido violentado, cómo se ha sentido ofendido. Entonces, fíjense lo importante de darle reconocimiento a los espacios que se han violentado, transgredido. Eso es válido a nivel individual, a nivel grupal, en la familia, en la comunidad y hasta en los países. Otro asunto importante es entender cuál ha sido la percepción de la amenaza o de la provocación de aquella persona que se siente ofendida o agredida. Todo esto además puede tener que ver con una sensación de una relación asimétrica, desbalanceada, del uso del poder por parte de quien se siente víctima y de quien abusa. Hay una relación desbalanceada, abusiva, desde el lugar de poder que puede tener alguien. Entonces todo lo que tiene que ver con el manejo del poder, con incluso las ideas asociadas, moralmente asociadas a lo que se ha hecho,
del nivel de desarrollo moral de las personas que están involucradas en la situación de ofensa o de agravio. Es sumamente importante. ¿Para qué? Para que la situación no se complique y no culmine en resentimiento, en venganza, en odio, que es la mayor intensidad de la expresión de la rabia. Soy Maripili Golpe López, psicóloga del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela. Hasta la próxima.